¿Sí? Ya está. Bien, bueno, en primer lugar, les agradezco bastante la invitación. Eh, He preparado algo que espero se podamos discutir. Sí, me presento, igual soy Marco Yubamba, estudié física en la uni, hice posgrados en Brasil, entonces, y me he dedicado a los últimos años hasta ahorita a trabajar e investigar en gravedad alternativa. En función a eso, he preparado algunas notas acerca de lo que es la introducción a relatividad general. Mm, para ser sincero, es un poco complicado porque la relatividad general es bastante amplia y es bien difícil comprimir esto en 4 clases. Obviamente vamos a hacer algunas cosas, he preparado algo para ver si funciona, pero sí voy a comenzar de un mínimo. Pero igual quisiera que me digan si es que se entiende el mínimo. ¿Sí? A ver, como preliminares. ¿Sí? Estamos considerando de que ya entendemos la base de lo que es la relatividad especial. ¿Sí? Acerca de cómo se establece y por qué se establece la relatividad especial, entender de que cuando estudiamos relatividad especial, estamos hablando específicamente de un suceso en el cual no interviene la gravedad. ¿Está bien? Suceso sin gravedad. ¿Sí? Entonces, más que nada como para ya introducir al tema de lo que es relatividad general, el espacio en el cual se estudia estos sucesos es muy conocido y conocido como el espacio-tiempo de Minkowski. Espacio-tiempo de Minkowski. Que es un espacio completamente plano. ¿Ya? Es un espacio-tiempo plano. ¿Ya? Obviamente sabemos acerca de la invariancia de la velocidad de la luz y algunas otras características de la relatividad especial, pero sí o sí tenemos que tener en cuenta que se parte de acá. Otra cosa también es la notación de Einstein, que la voy a usar bastante. Notación de Einstein. Que lo que te dice es que si tienes un vector covariante multiplicado por otro contravariante, por ejemplo, sí, de esta manera, eso es equivalente a una sumatoria, ¿no? De los A alfa, B alfa, donde alfa va desde 0 hasta 3. ¿Sí? Obviamente estamos estudiando un espacio-tiempo uno temporal, espacial, ¿no? Una coordenada para tiempo y 3 coordenadas para espacio. ¿Sí? La métrica de Minkowski, también antes de mencionar esto, antes que me olvide, la métrica de Minkowski es de la forma -1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y te das cuenta que no son cantidades que no dependen de la posición. ¿A qué me refiero? Que si yo me encuentro por aquí, eso es un Minkowski que tiene esa métrica. En el punto P, si me ubico en otro punto, como en el punto Q, tenemos la misma métrica en el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Sí? Esto con respecto a la notación de Einstein. Si bien es cierto, ya dentro de la relatividad especial no se habla acerca de derivación covariante. ¿Y esto por qué? Porque la derivada covariante nace de la idea de establecer un espacio-tiempo curvo. ¿Por qué? Porque estamos ya en un espacio-tiempo curvo tenemos efectos gravitatorios. ¿Sí? Entonces, cuando hay efectos gravitatorios, ¿sí? Nuestra variedad o nuestro espacio-tiempo, ya para hablar más que del contexto de la física, ¿sí? Ya no la podemos, no es tan sencillo conectar en puntos a partir de una variedad. Entonces, si yo tengo un punto P y un punto Q, formalmente esta variedad no tiene por qué ser Minkowski. ¿Sí? No se establece tampoco una única métrica para eso, pero sí tenemos una forma de hacerlo, ¿no? Es a partir de planos tangentes, ¿no? Cuando tú tienes un punto P sobre una variedad, trazas un plano tangente y sobre ese plano tangente viven nuestros vectores, nuestros tensores y nuestras demás cantidades.
¿Por qué hacemos esto? Porque lo que buscamos es localidad. Localidad. Cuando buscas localidad dices, ok, localmente es que se parezca a Minkowski, ya está. ¿Sí? Eso es la idea de trabajar en un espacio de tipo curvo. Y es, ya, entonces, localmente se parece a Minkowski, perfecto. En punto Q, lo mismo, localmente se parece a Minkowski. Entonces, tú dirás, ok, entonces, ¿hay una manera de conectar estos planos tangentes? Sí, sí hay maneras de conectarlo. Y lo que nos interesa a nosotros es cómo cambian esos planos tangentes y cómo cambian los vectores que viven en los planos tangentes. Y al analizar el cambio del vector o tensor o lo que vive en el plano tangente, es ahí donde tenemos que asegurar la invariancia de los fenómenos físicos. Y es por eso que se introduce el formalismo covariante, ¿no? Entonces, se introduce el formalismo covariante para preservar fenómenos físicos, ¿no? Fenómenos físicos. No es, ese tipo de construcción siempre ha ocurrido en la física. Newton también lo hizo con sistemas de referencia inerciales. Hizo exactamente lo mismo. Buscó su sistema de referencia conveniente. Ese sistema de referencia era válido para las leyes de Newton, ¿no? Es exactamente lo mismo. Solamente que para formularla necesitamos sí o sí introducir algo que conecte estos planos tangentes, ¿sí? Eso se le va a llamar conexión. Eso va a ir más adelante, ¿no? Vamos a hacer solamente un repaso rápido. Obviamente, dentro de la física y matemática de la métrica hay bastante cosa, hay mucho que mencionar. Pero me voy a ir por otro camino, más que nada, para ya entrar en la actividad general, ¿sí? Debido al formalismo covariante, necesitamos saber derivaciones covariantes, ¿no? ¿Ya? Si tienes, por ejemplo, un vector de alfa y lo derivas covariante, esto acá será esto de acá, ¿sí? Esto de aquí es más gamma alfa beta gamma beta, ¿sí? Esta es la derivada covariante de un tensor de orden 1 o un vector contravariante, ¿sí? También tenemos derivadas covariantes para vectores covariantes también, ¿no? Ponle así. Esto aquí es esto. Ya. Y obviamente son formas de encontrar los cambios del vector en una variedad, ¿sí? A ver, estamos analizando los cambios. Y obviamente también podemos analizar los cambios de tensores, ¿no? Tensores de mayores órdenes, ¿no? Se puede hacer. Ahora, ocurre un detalle con eso que después lo voy a mencionar. Esa es la famosa conexión. Y nosotros vamos a fijarla como la conexión de Levi Civita. Es lo que voy a mencionar después, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con estas ideas, ¿ya? Tenemos que entender lo que es relatividad especial, por lo menos los conceptos básicos, entender que es un espacio de tiempo en Minkowski, la notación de Einstein, y estamos trabajando en un espacio de tiempo curvo. Relatividad general funciona con espacios de tiempos curvos, y que la manera en la cual vemos cómo cambian los vectores es por medio de las razones de cambio válidas, que son las razones de cambio covariantes, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos bien, o alguna observación que tengan en función a esto. ¿Alguna pregunta? Pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es en que se podamos conversar y discutir también de esto, ¿sí? Ya. Si vamos a hablar acerca de relatividad general, la base de relatividad general vendría a ser el principio de equivalencia, ¿no? Creo que no hay manera de comenzar el tema si es que no se discute primero bien esto, ¿no? Prácticamente de acá nace todo, ¿no? Pero ese es el nacimiento físico, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho formalismo matemático, lo hay, pero la conexión física viene desde aquí, ¿no?
Entonces, si se han buscado referencias, estoy seguro que sí, han encontrado que hay diferentes tipos de principio de equivalencia, ¿no? Tienes el principio de equivalencia débil, ¿no? Equivalence principle, ¿no? Es el principio de equivalencia débil. ¿Sí? Es el principio que se estableció únicamente dentro de la mecánica newtoniana, ¿no? En el que se decía lo siguiente, ¿no? Si tú tienes aquí un evento gravitacional, sí o sí es gravitacional, ¿ya? De un cuerpo masivo, bueno, la fuerza con que interactúa gravitacionalmente ese cuerpo es de la forma masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? El G vendría a ser la cantidad del campo gravitacional y esta es la fuerza gravitacional. Es un evento gravitacional, ¿sí? Pero tienes también un evento no gravitacional, en el cual se estudia el mismo cuerpo. En este evento no hay gravedad, pero está siendo acelerado por una cierta fuerza, ¿no? Entonces tenemos lo que rige el movimiento de esta manera, que son por medio de la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, que te dice que esta fuerza es masa por la aceleración que establece el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si se hace una distinción entre uno y otro, ¿no? A eso se le llama la masa gravitacional y a eso se le llama la masa inercial, ¿no? Inicialmente no tiene por qué ser la misma, no tiene por qué serla, ¿no? Pero lo que te dice el principio de equivalencia débil es que sí son completamente equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera de distinguir un evento gravitacional dado únicamente por la masa gravitacional o un evento no gravitacional acelerado por una fuerza de esa manera. Son dos leyes diferentes y se establece lo siguiente, ¿no? Ok, si son equivalentes, entonces la fuerza generada por el campo gravitacional sobre el cuerpo de masa mg sería esto, ¿no? Tiene que ser igual para que sean equivalentes a la fuerza generada por la aceleración del sistema, ¿no? Que debería ser mi por a. Entonces es de ahí que se establece la aceleración, ¿no? Que es la masa mg entre mi por g, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Simplemente se han hecho experimentos, hay muchos experimentos alrededor de esto, el de Edbos, el de Norbeck. Hay muchos experimentos que validan este hecho del principio de equivalencia débil y todos los experimentos apuntan a que esto es 1. ¿Sí? No hay experimento que no se ha encontrado alguna diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un evento gravitacional y un evento no gravitacional son equivalentes. Es el primer principio de equivalencia. ¿Sí? Tenemos el principio de equivalencia de Einstein. Einstein Equivalence Principle, ¿no? Que ya es el que se introduce y justo es el que nosotros vamos a desarrollar con detalle. Más o menos, veamos lo que nos alcanza, ¿no? Es el principio de equivalencia de Einstein. Equivalencia de Einstein. ¿Ya? Entonces, en ese principio, ¿qué es lo que te dice? Ok, aparentemente estos dos eventos son completamente equivalentes, pero yo tengo un tercero. Entonces, si yo tengo un sistema, una masa, un cuerpo masivo, dentro de un evento no gravitacional, ¿ya? No gravitacional, ¿ya? Pero localmente Minkowski. Y es aquí donde vamos con ese concepto, ¿no? Tiene que ser localmente Minkowski. Localmente Minkowski. Si yo tengo un evento localmente Minkowski, no gravitacional, por tanto aquí no hay fuerzas gravitacionales, si estos tres, este vendría a ser equivalente a este, y este vendría a ser equivalente a este. Se constituye una tripleta de equivalencias por el principio de equivalencia de Einstein, ¿no? Entonces, aquí viene el detalle. A partir de aquí se busca la formalización y el formalismo para poder trabajar esto. Entonces, ¿cómo logras trabajar esto? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si no tenemos un campo gravitacional y tenemos en general un espacio-tiempo curvo, está lo que te estaba diciendo. Tú tienes un plano tangente en el punto P y lo que haces es buscas localidad. Entonces, buscamos un sistema de referencia
local a P, ¿no? De tal forma que tú dices, ok, la métrica que trabaja en esa cercanía es exactamente Minkowski local a P. ¿Sí? Ahora, lo mismo ocurre con cualquier otro punto. ¿Sí? Cuando tú pasas de un espacio-tiempo plano, de un punto a otro, lo que uno tiene que garantizar para que se... Y con eso garantizamos localidad. Estamos haciendo eso. Pero lo que también tenemos que garantizar es que el fenómeno sea el mismo. Cuando se hicieron experimentos para esto, no había ninguna diferencia entre un fenómeno y otro. O sea, el evento físico era el mismo. Para poder garantizar que un evento físico sea el mismo, tienes que ponerle condiciones a esta métrica. Si no, no lo consigues, ¿no? Y es ahí donde se habla de metricidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tiene? Este sistema de referencia local al punto, como es localmente es Minkowski, las primeras derivadas de la métrica, pues ya se llama, son cero. ¿Sí? Ojo, estamos hablando que estamos en un caso local. ¿Ya? Es local a P. ¿Sí? Las primeras derivadas de la métrica son cero. Las segundas derivadas, no necesariamente. Cuando hablamos de localidad, ¿sí? Que es distinto a un espacio plano. ¿No? Entonces, esto lo que implica es de que si tú garantizas para que se satisfagan los dos y se conecten esos puntos, si tú garantizas que la métrica, la derivada covariante de la métrica es cero, automáticamente se establece metricidad y automáticamente los eventos físicos no cambian. O sea, ¿qué quiere decir? Con ese evento métrico, los fenómenos que pueden ocurrir de dilatación o compresión en espacios-tiempos no violan ninguna otra ley física. Y eso solo se logra con la derivada covariante de la métrica. ¿Sí? Entonces, este hecho es prácticamente base. Una notación que también voy a usar bastante para la derivada covariante es el dos puntos. ¿Sí? Esto de aquí o esto de acá. El punto y coma, ¿no? Es también derivada covariante. La métrica, y mu, derivada covariante, punto y coma, igual a cero. ¿Sí? Entonces, esto de aquí me garantiza de que los eventos físicos no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? Pero cuando tú intentas resolver esta ecuación, por fin le pones una ecuación, ¿ya? Cuando intentas resolver esta ecuación, obtienes lo siguiente. Ya, antes de eso, yo te había mencionado que localmente la primera derivada es cero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú quieres pasar de relatividad especial, que podría ser esto localmente Minkowski, a relatividad general, como práctica general no siempre se cumple, pero como práctica general, cambiar las derivadas parciales por las derivadas covariantes, prácticamente estás generalizando. Pero sí tiene sustento, ¿ya? Y tiene sustento ¿por qué? Porque si tú asumes de que todos los puntos del espacio-tiempo son localmente Minkowski, o sea, todos los puntos satisfacen esto, ¿sí? Si todos los puntos satisfacen eso, estás generalizando un fenómeno global. ¿Sí? Entonces, si para todo P que pertenezca a la variedad se cumple esto de acá, entonces el fenómeno deja de ser local y termina siendo global. Entonces tenemos una ecuación global. Y tener una ecuación global me permite a mí transformar las derivadas parciales en derivadas covariantes. ¿Sí? Por ese tipo de conexión que tenemos aquí. Sí, a ver, ¿qué tal? Una vez que entendemos que tenemos la derivada covariante de la métrica igual a cero, cuando tú intentas resolver esta ecuación,
eh, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que la conexión, que es justo lo que se está mencionando por acá, esa conexión tiene que ser una conexión particular, ¿ya? En realidad hay dos posibles soluciones, ¿ya? Si asumimos que la conexión, ponle mu, alfa, beta, es simétrica respecto de los índices inferiores, automáticamente se demuestra que la conexión tiene una forma particular. ¿Sí? Que esto, si no lo recuerdo, así que lo voy a apuntar. Tiene esa forma. ¿Sí? Entonces, mira, si nosotros asumimos que hay simetría en los índices inferiores, automáticamente la conexión toma esa forma, eso sale de aquí, literal. ¿Sí? Y a esa conexión se llama la conexión de Levi-Civita. ¿Sí? Y esa conexión es la conexión en la cual nosotros trabajamos en relatividad general. ¿Sí? Dentro de RG se asume que esto es simétrico y eso implica otra cosa, es que no hay torsión, ¿no? Uno puede formular una teoría gravitacional con torsión, sí se puede. No asumes esto, ¿de acuerdo? No asumes esto, pero sí se puede, con torsión, pero tendrías que reformular todo. Y hay un montón de trabajo acerca de esto, ¿no? Dentro de RG, y las condiciones para RG son que el espacio-tiempo es un espacio-tiempo pseudo-riemanniano, métrico y sin torsión. ¿Sí? Entonces, en relatividad general, tenemos un espacio-tiempo pseudo-riemanniano, métrico, es decir, de mu punto y coma alfa igual a 0, y sin torsión, que es que la conexión es una conexión de Levi-Civita. Es de Levi-Civita. ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto es el que estamos trabajando nosotros en relatividad general. ¿Sí? Porque es inevitable hablar todo eso dentro del principio de equivalencia de Einstein, porque prácticamente asumir que hay localidad y que los fenómenos físicos no cambian implica que se construya de esa manera. Estamos hablando de espacios-tiempos curvos, ¿no? Y también de que, si bien es cierto, el espacio-tiempo podría torsionar, pero no lo hace por condición ya dada. Y un detalle rápido acerca del otro principio de equivalencia, que es el principio de equivalencia fuerte. Principio de equivalencia fuerte. Ese principio es el más rígido de todos, ¿no? Es el más rígido. ¿Sí? E impone de que la única manera de que el campo gravitacional tenga energía es debido a su propia geometría. ¿Sí? Entonces, la energía del campo gravitacional es solo depende solo de su geometría. Depende solo de su geometría. ¿Sí? Ya, y esto también es bien restrictivo. ¿Por qué? La teoría general de la relatividad, además de tener un formalismo, ya tiene un formalismo lagrangiano y también hamiltoniano, ese principio
sí o sí disocia la geometría de la materia, ¿no? La ecuación de Einstein es una ecuación donde tienes de un lado pura geometría y del otro lado puros conceptos de materia. Y por toda la energía de materia está del otro lado de la ecuación, ¿no? Que sería esta de acá, ¿no? Nu constante, ¿no? Y todos los efectos geométricos se encuentran acá, ¿ya? Esto nace siempre que tengas una acción que no hayan acoples fuertes. ¿Qué cosa es un acople fuerte? Simplemente de que si tienes, si tienes, por ejemplo, un término acoplado fuertemente con el campo, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí da indicio de un acople fuerte. Cuando tú resuelves esta acción, cuando tú resuelves y hallas las ecuaciones de Euler-Lagrange, aplicas las ecuaciones de Euler-Lagrange, varías y obtienes las ecuaciones de campo, en algunos casos encuentras términos mezclados. O sea, el G mono ya no solamente tiene términos de geometría, también tiene términos de materia. Que lo que estamos diciendo con el principio de equivalencia fuerte es de que no pueden haber campos acá adentro, ¿sí? Solamente debe haber fenómenos o efectos métricos o términos de la métrica. No deberían haber, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ese principio de equivalencia fuerte es uno de los mejores candidatos para violar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el principio de equivalencia débil o el principio de Einstein establece toda esta teoría para 4 dimensiones. Pero cuando aumentas la cantidad de dimensiones, sí hay libertad o hay mucho juego acerca de la violación de ese principio. Y es por eso que se proponen muchas teorías alternativas de campos acoplados, ¿no? Ahora, hay implicancias, por supuesto, ¿no? Pero se entiende de que la teoría general de la relatividad de Einstein en algún punto tiene que ser modificada, ¿sí? O en algún nivel energético. Entonces se espera de que haya algún término de campo que sí sea acoplado fuertemente, en algún caso, ¿no? Pero bueno, eso con respecto al principio de equivalencia. No hay manera de, como te digo, no hay manera de comenzar si es que no hablamos brevemente un poco acerca de ese principio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. Sí. Depende. Sí, sí, en realidad que sí. ¿Por qué? Porque la ecuación de Einstein cosmológico es esto de acá, ¿no? Es así nada más, ¿ya? Esto de acá ya tienes un universo que puede ser de Sitter o anti de Sitter, pero que no viola ninguna condición del principio de equivalencia de Einstein, ¿sí? Ahora, cuando tú agregas campo, incluso podrían no estar fuertemente acoplados. Por ejemplo, podríamos tener un campo escalar de esa forma, ¿no? Esto aquí es un campo escalar que vive encima de la geometría, vive encima del espacio-tiempo, pero es un acople débil. Cuando tú resuelves las ecuaciones con este acople débil, sigue siendo de esa forma. Toda la geometría es de un lado y toda la materia está del otro. Cuando tú la resuelves. El problema viene cuando a esos términos lo acoplas fuertemente con algún otro término geométrico, ¿sí? Si tú resuelves esto, incluso si tú resuelves esto para el tesoro electromagnético, estableces ecuaciones de Maxwell, sigues obteniendo cosas como esta. Sigue siendo independiente. Es por eso que existen soluciones de agujero negro como Reisner-Nordström y otros demás. Porque sigue siendo independiente. Pero cuando ya acoplas fuertemente, sí o sí viola esta condición, o este principio de equivalencia. No hay forma de mantenerlo, por lo menos yo no conozco, ¿sí?
Bien, entonces, cuando tienes un cilindro que en efecto para nuestra perspectiva es un cuerpo curvo, la curvatura que nosotros vemos como el objeto completo es justamente esa curvatura extrínseca a la que me refiero, ¿no? Esa es la curvatura del cuerpo en sí. Del cuerpo en sí. ¿Sí? Ahora, pero como sabemos, un cilindro tú lo puedes cortar, tú lo puedes poner en plano, ¿cierto? Y poder reconstruir el cilindro, ¿no? Entonces, este cuerpo, el cilindro, es intrínsecamente plano, ¿no? Es extrínsecamente curvo, ¿sí? Por la forma que tiene, pero debido a cómo se construye el cilindro, es intrínsecamente plano. Intrínsecamente plano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a estudiar curvatura, vamos a hablar de la curvatura intrínseca, ¿no? Por ejemplo, el cilindro, como te dije, es intrínsecamente plano, ¿no? Intrínsecamente plano, ¿no? Porque se puede reconstruir a partir de un plano, ¿no? Pero la esfera no. No hay manera de poder reconstruir a partir de un plano una esfera, ¿no? Entonces, la esfera es intrínsecamente curva. Intrínsecamente curva. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesan estos efectos en los casos intrínsecamente curvos? Porque son aquellos en los cuales yo tengo que trabajar, ¿no? En el caso de un cuerpo o de una superficie intrínsecamente plana, no tengo ningún problema en transportar vectores, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una variedad o una superficie que es intrínsecamente plana, pues tú tienes acá un vector cualquiera y siempre es posible trasladarlo de un punto a otro, ¿no? Manteniendo esa dirección, ¿no? Lo puedes trasladar para acá y puede mantener esa misma dirección. Lo puedes trasladar para acá y el vector prácticamente no cambia, ¿no? Si tienes un vector cualquiera, ese vector se puede trasladar por medio de una curva cerrada y ese vector es igual al inicial. Eso siempre ocurre en superficies intrínsecamente planas. Y ahí no hay ningún problema, ¿no? Los problemas ocurren cuando tienes, como el caso de la esfera, ¿sí? Superficies intrínsecamente curvas, ¿no? Si tú tienes dos puntos, quieres llegar del punto P, te vas hacia la parte superior, luego te vas por acá, por ejemplo, y luego retornas, no vas a poder hacer esa construcción, ¿no? Por ejemplo, traslademos siempre paralelamente a la trayectoria este vector, por ejemplo, ¿no? O de repente ¿no? Este de acá que es para, ¿no? Hacemos esto, ¿sí? Nos vamos por esta trayectoria y cuando llegamos acá nos damos cuenta de que este vector es tangente ahora a esa curva y cuando llega a ese punto cae, ¿no? De tal forma que cuando retornamos al punto inicial, el nuevo vector ya no es el mismo con el cual comenzamos. Y eso siempre ocurre en superficies intrínsecamente curvas, ¿no? Debido a este problema, se tiene que proponer una manera de hacer un transporte, ¿sí? Un transporte que le llamamos el famoso transporte paralelo, ¿no? Entonces, se propone el transporte paralelo. ¿Sí? Que tiene sus... Lo voy a escribir acá. ¿Dónde está la...? Ah. Ya. Entonces,
Vamos a hablar acerca del transporte paralelo. ¿Sí? Y el que sea un vector v alfa que está definido para todo punto de la curva, ¿no? Definido para todo el punto de la curva. Acá tienes una curva y tú en cualquier punto de la curva tú puedes definir un vector, ¿no? El vector de alfa, ¿no? Le pongo la flechita únicamente por convención nada más, ¿no? Entonces, la idea está en que tú puedas hacer un transporte paralelo que vayas del punto P a cualquier otro punto, ¿no? Entonces, lo que se define acá es, para poder darle dirección al movimiento, se define un vector tangente, ¿no? Como en este punto se establece un sistema de coordenadas, este vector tangente, que lo vamos a llamar el U gamma, ¿ya? Eso vendría a ser la derivada de x gamma, o ponle mu mejor. Derivada de x mu con respecto a lambda. ¿Qué cosa es lambda? Es un elemento, es un parámetro de la curva, ¿no? Lambda es parámetro de la curva, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que estamos buscando es que a lo largo de la curva, bajo esta razón de cambio, el vector se mantenga. ¿Y eso cómo lo logramos? De esta forma, ¿no? Si el vector cuando llega al punto P, parametrizado, o todos los puntos de la curva están parametrizados con lambda, entonces estamos imponiendo que la derivada de este vector respecto a ese parámetro no cambia. O mejor dicho, el vector no cambia, su derivada es igual a 0. ¿Sí? Esto lo puedes transformar a esto de acá. Esto es B alfa, X mu, de X mu, de lambda. ¿Sí? Estamos usando, recuerda, estamos usando notación de Einstein. ¿Está bien? Esto de aquí vendría a ser el vector tangente a la curva, o sea, el U sub mu, y esto de acá sería la derivada parcial de B alfa respecto de mu. En notación de Einstein tú lo puedes dejar así, también se acostumbra a colocarle así, ¿sí? También se acostumbra a colocarle B alfa, mu, ¿sí? Igual 0. ¿Sí? Entonces, esto de acá es una consecuencia local, ¿no? Local a este punto, a cada punto. Entonces, tú puedes garantizar eso de manera local a cada punto de la curva. Pero como te mencioné por aquí, tú puedes cambiar, si esto es válido para cualquier punto de la curva, se está transformando en una condición global. Entonces globalmente afirmamos que el U sub mu, derivada covariante, ya no derivada parcial, de B alfa es igual a 0. O en su otra forma, el U sub mu, B alfa, punto y coma, mu es igual a 0. ¿Sí? Y lo que te dice esto es, si tienes un campo vectorial, ¿sí?, que está definido en cualquier punto de esta curva, se transforma paralelamente en dirección U, siempre y cuando satisfaga esta ecuación. ¿Sí? Entonces, el campo B sub alfa, es transportado paralelamente en dirección U sub mu. Es transportado paralelamente en dirección mu.
en dirección U sub mu. ¿Sí? Y con esto estableces transporte paralelo, ¿no? Y como te dije, tenemos que establecer eso para poder darle significado a las curvas intrínsecas. Si ya tenemos la manera de transportar un campo vectorial a lo largo de una curva bajo un transporte paralelo, entonces ya puedo hablar de geodésicas, ¿no? Si bien es cierto, ojo, hay bastante conceptos y cálculos y teoremas, bueno, teoremas no tanto, pero sí hay bastantes incluso ejercicios que se pueden sacar de acá. Pero vamos a avanzar en ese sentido y ahí ya, si me queda un poco más de tiempo, ahí lo voy haciendo. Vamos a ver un poco de geodésicas, ¿no? Como bien sabemos, el concepto de geodésica es un concepto que nos dice cuál es la curva de trayecto mínimo que puedes realizar de un punto a otro, ¿no? Si tienes un punto P y te vas a un punto Q, si estuviéramos dentro de un espacio de Minkowski o un espacio euclidiano, la respuesta sería una línea recta, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Eso ocurre dentro de un espacio euclidiano, ¿sí? O sea, para llegar de un punto P a un punto Q, el trayecto sería una línea recta, ¿no? La geodésica en este caso vendría a ser la recta, ¿no? Pero, si tú quieres llegar de un punto P a un punto Q, bajo una curva que pertenece a un espacio-tiempo curvo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tú impones, o mejor dicho, si definimos la geodésica es una curva, ¿cómo le puse acá? Allá, que demanda que su propia velocidad se transforma por medio de un transporte paralelo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo un punto P, voy a tomar al campo vectorial la misma velocidad o la misma cuadrivelocidad de la partícula. Tengo una partícula, tengo su cuadrivelocidad, que es un vector tangente a la curva. Vamos a llamarle el U, ¿qué le puse ahí? El U sub mu, ¿sí? Entonces lo que voy a imponer es que la geodésica va a ser siempre que garanticemos o que demandemos que su cuadrivelocidad sea transportada paralelamente. Lo cual tiene sentido. Si tú haces la analogía con el caso plano, si tú quieres ir de un punto a otro, es como que si yo me quisiera ir a la puerta, lo único que tengo que garantizar es que mi velocidad no cambia, siempre apunta en una sola dirección, ¿no? Es lo mismo que hacemos acá, solamente que para poder hacer lo mismo en espacios-tiempos curvos, tenemos que hacerlo por medio del transporte paralelo. Entonces, acá tendríamos que el campo vectorial que estamos usando ahora es el U sub mu, o sea que se debe satisfacer esta ecuación. El U sub mu, derivada covariante, vamos a escribirlo así, de mu de U sub alfa, es igual a 0. Cualquier curva que satisfaga esta ecuación es una curva geodésica, ¿no? Ecuación geodésica
ecuación geodésica de la partícula, ¿no? Estamos hablando de una partícula que parte del punto P y va al punto Q. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de cálculo. Acá tiene su mu. Esto es derivada covariante. La derivada covariante, ya, aquí, ¿cómo es esto? A ver, esto es la derivada parcial de U sub alfa. Esto es más conexión de Levy Chivita, alfa mu beta U beta, igual 0. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Es un mu, derivada de mu U sub alfa, más gamma alfa mu beta, U sub mu beta igual a 0. ¿Sí? Y esto que está acá, es la derivada respecto de lambda. ¿Sí? Y esto de repente lo pueden demostrar. ¿Ya? A ver, déjame ver. Sí, esta es la derivada respecto de lambda. Y el U sub alfa era derivada de x mu respecto de lambda. Derivada de x mu respecto de lambda. Más gamma alfa mu beta U sub mu U sub beta igual 0. Agrupando un poquito. Tenemos segunda derivada de x mu respecto y lambda es el parámetro de la curva, más gamma mu alfa beta, y esto aquí es uso de, bueno, el U, ¿no? El U es la derivada de x mu, de x alfa respecto de lambda, de x beta respecto de lambda, igual a 0. Y esta es la famosa ecuación geodésica que aparece en los libros. ¿Sí? Ecuación de la geodésica. Ecuación geodésica. ¿Sí? Entonces, fíjate que la ecuación de la geodésica aparece a partir de considerar que nuestro campo de velocidades o nuestro campo de dirección de movimiento se transforma como un transporte paralelo, ¿no? Bajo la definición de transporte paralelo, automáticamente aparece la ecuación de la geodésica, ¿no? Es directo, ¿no? Este parámetro lambda es un parámetro particular porque no puede ser cualquier parámetro. O sea, tú puedes parametrizar la curva de la forma que tú quieras, pero no puede ser cualquiera. Si el parámetro lambda es de la forma lambda igual a o es lineal respecto a otros parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que tú introduces un nuevo parámetro, un parámetro phi, y es lineal en lambda, ponle así, ¿sí? Obviamente este m es diferente de 0. Entonces se puede demostrar fácilmente, y aquí también lo pueden hacer ustedes. Se demuestra que d cuadrado de x mu respecto de phi más gamma mu alfa beta de x alfa respecto de phi de x beta respecto de phi es igual a 0, ¿no? Que es la misma ecuación de la geodésica, ¿no? Los parámetros que satisfacen eso se llaman parámetros afines. Entonces, es un parámetro afín. Es un parámetro afín. ¿Sí? ¿Por qué buscamos parámetros afines? Si tú haces un cambio de variable phi en lambda cuadrático, no llegas a la ecuación de la geodésica.
¿Cuál es el problema de no llegar a la función de la geodésica? Estaréis diciendo que hay dos geodésicas, y eso no se puede. Geodésicas, por definición, solamente es una. No tenemos más de una geodésica. La manera de llegar de un punto a otro es solamente una sola curva, y esa curva se llama geodésica, ¿no? Entonces, la única manera de garantizar esto es que sea reparametrizado por otro parámetro lineal, ¿sí? O un parámetro afín. ¿Qué más? Eso con respecto a geodésica. No sé si está aquí. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos allá a comenzar a lidiar, a analizar lo que es el tensor de curvatura, ¿no? Ese es nuestro objetivo, pues, ¿no? Porque tenemos que llegar al tensor de Einstein, o cómo construir el tensor de Einstein. Hay varias maneras de construirlo. Yo lo voy a mostrar una práctica, que lo pueden revisar en el libro de Schutz, ¿no? Ahí está bastante claro. También está en la teoría general de Robert Wall, ¿no? Que es un poco más pesado, pero sí se puede, es muy parecido. Entonces vamos a hablar acerca del tensor de curvatura. Sí. Schutz, Introducción a la Relatividad General. Schutz. No me acuerdo del nombre del tipo, espérate. Schutz. Introduction to General Relativity. Sí, es un libro preliminar para comenzar con relatividad general. Creo que es bastante conveniente para el inicio, en realidad. Y hay una buena cantidad de capítulos en los cuales hacen formalismo covariante dentro de la relatividad especial. Entonces, es un libro bien guiado, ¿no? Vamos a hablar acerca del tensor de curvatura. ¿Bien? Tensor de curvatura. No me he detenido a hablar de tensores, porque sería una clase adicional, la verdad. Vamos a dejar el tensor como aquel elemento que se transforma como tensor, ¿no? Hay un cambio de variable. Si tú tienes un sistema coordenado, ¿no? Y cambias a un nuevo sistema coordenado, hay una ley de transformación que satisface cualquier tensor, y si lo satisface simplemente le llamamos tensor, ¿no? Si bien es cierto, la definición matemática tensorial es más compleja. Incluso no es o sea, te sale mucho del cálculo de relatividad general. Entonces, yo prefiero simplemente definir los tensores a partir de cómo se transforman. ¿Sí? Exactamente. Si vemos el símbolo de Isófel, o la conexión de Chirita, no es un tensor, que la derivada covariante sí es un tensor, que la derivada parcial no es un tensor. Entonces, ¿y por qué buscamos? Justo es la discusión, y es una discusión interesante. Tú introduces tensores porque te permiten covariancia, y la covariancia te permite mantener las leyes físicas. Es por eso que introducimos los tensores. Si no, todo usaríamos puras transformaciones lineales o no lineales, no lo sé. Pero en sí se introducen los tensores porque garantizan covariancia. ¿Ya? Y sí, es verdad, ¿no? Así demuestras qué cosa es un tensor, incluso qué cosa es un tensor y qué cosa es un pseudotensor también, ¿no? El vector posición que se estudia en mecánica clásica es un pseudovector, por ejemplo, ¿no? Pues no satisface literalmente, ¿no? Si mal no recuerdo, era así, ¿no? El R mu, esto es X mu, en la nueva coordenada, X nu, R nu. Si satisface esa relación, esto para un tensor de orden 1 contravariante, voy a ponerlo bonito,
¿no? Digamos que yo tengo un vector que es un tensor de 1 contra la variante, que se transforma de esta manera. ¿No? Si yo tengo algo que se transforma de esa manera, automáticamente es un tensor de 1 contra la variante, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el vector posición de la mecánica clásica? Ocurre esto. Hay un signo negativo delante. Y eso no lo define como tensor, lo define como pseudotensor, ¿no? Entonces, debido a eso, bueno, obviamente, como te digo, no me voy a meter a la teoría tensorial, ¿sí? Pero lo que sí voy a hablar de tensor y vamos a intentar construir un tensor de curvatura. Entonces vamos a definir la curvatura. Vamos a construir, diría yo. Vamos a construir el tensor de curvatura a partir del transporte paralelo, ¿no? Transporte paralelo, ¿no? Ese es el motivo por el cual he hecho esto al inicio, ¿no? Porque mi intención hoy día es construir ese tensor de curvatura, para luego después analizarlo, ¿no? Vamos a hacer justamente lo que habíamos comentado. Vamos a ir en una trayectoria cerrada. Me voy a ir de un punto A, vamos a llamarle ese punto A. Me voy a ir, voy a tener un campo vectorial, ponle así. Por medio de transporte paralelo me voy a ir a otro punto B. ¿Sí? Por medio de transporte paralelo me voy a un punto C, luego un punto D y luego por último voy a retornar al punto A, por medio de transporte paralelo. Y lo que quiero es, si hago todo este ciclo, quiero ver cómo cambia ese vector, ¿no? Y la forma en que cambie va a ser proporcional al tensor que estoy construyendo, ¿sí? Entonces, para no complicarme mucho con esto y trabajar con coordenadas temporales y espaciales, voy a trabajar únicamente con 2 coordenadas, ¿ya? Únicamente por practicidad, ¿no? Coordenadas x1, x2, ¿no? Entonces digamos que si ese es el punto A, que tenga coordenadas x1, x2, este punto B, que tenga coordenadas, estamos haciendo un desplazamiento pero diferencial, ¿sí? Son pequeñas variaciones, ¿no? x1 más delta x1, punto y coma, x2, ¿no? En el punto C tendríamos x1 más delta x1, punto y coma, x2 más delta x2. Y en el punto D tendríamos x1, punto y coma, x2 más delta x2. ¿Sí? Si no estoy equivocando, está bien. Entonces. Listo, entonces vamos a hacer transporte paralelo para ir del punto A hacia el punto B y lo voy a hacer para todos los puntos. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a operar, voy a sumar y voy a ver cuál es el cambio. ¿Sí? Si ves, se transporta paralelamente satisface esta ecuación, ¿no? Esta, ¿no? Que sería, a ver, sería B alfa, pero mi notación, derivada covariante de B, ¿sí? Que tiene que ser igual a 0. Ya está. Vamos a escribir esto. Vamos a extender un poco este cálculo. Esto sería mu más símbolo de Christoffel, mu alfa beta de igual a 0. ¿Okay?
No estoy trabajando con las 4 coordenadas, por simplicidad solamente estoy trabajando con 2, por tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos o sea, aquí alfa solamente va a tomar 1 y 2, ¿no? Porque estoy analizando de un x1 y x2 nada más, ¿no? Entonces sería así, b de 1, delta de 1, para la primera coordenada, gamma, alfa, beta, b de beta, 1 también acá, ese sí es mu, ya está. Y más B2, delta 2, B de mu, más gamma mu, 2 beta, B de beta, 0, ¿no? Ya. Entonces, si yo voy a transportarme desde el punto A hasta el punto B, me doy cuenta que x1 no está cambiando, ¿no? Así que estas derivaciones te van a dar 0. Y me voy a quedar únicamente con las de 2, ¿no? Disculpa, de A hasta B que no cambies x2. Sí, que no cambies x2. Ya solamente me quedo con los términos de 1. ¿Sí? Entonces se van a anular. Y me va a quedar así. De 1, derivada 1, de mu, va a ser igual a menos Simplistoffel 1 beta, b de beta. ¿Sí? Y ya está. Y esto de aquí, esto de acá... Ah, ya, disculpa. Claro, esto de acá ya son números, ¿ya? Si esto va a ser 0, esto es 0, ¿no? Se acabó. Entonces me olvido de eso. ¿Sí? Me olvido de eso. Y quiero ver si está bien. Ya está. Pero solamente es esto nada más, ¿no? Esto es lo mismo que de b de mu por respecto a x1 es igual a menos conexión mu 1 beta b de beta. ¿Sí? Ya está. Ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Este es para el transporte de A hasta B, ¿no? Lo que voy a hacer con eso es lo voy a integrar, ¿no? Porque estoy yendo en una curva, ¿no? Vamos a integrar todos los cambios, ¿no? Entonces, ya, voy a irme desde x1 a x1 más delta x1, de acá, delta x1, de x1, que es igual a menos, estoy integrando ambos lados nada más, ¿no? 1 beta, b de beta, de x1, lo mismo, ¿no? x1 más delta x1, ¿no? Pero esto de acá es equivalente a evaluar b de mu en el punto B menos b de mu en el punto A, ¿no? Porque es una coordenada del punto B y esta es la coordenada del punto A. ¿Sí? Y esa acá es esta integral, ¿no? Esta integral sí la dejamos igualita. ¿Sí? O sea que el campo evaluado en el punto B es el campo evaluado en el punto A menos esta integral que va a x1 más delta x1 de esos términos que están acá. B de beta, ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es únicamente para el transporte de A hasta B. Voy a transportar lo mismo de B a C y luego de C a D. Y luego de D a A. Lo voy a apuntar nomás, ¿eh? No, sí está, creo que no. No lo saco. Bien. Ya. Entonces, de igual manera, si me voy de B a C,
de B a C, va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que la diferencia está en que de B a C, la coordenada que no cambia es x1, ¿no? Entonces sería algo muy parecido, sería el campo en C va a ser igual al campo en B, ¿sí? Menos, ¿ya? La integral que va desde x2, bueno, en este caso va desde, sí, de x2 a x2 más delta x2 de gamma de quién, mu 2b, ¿no? Porque x2, pues, ¿no? Mu 2b, ¿no? Mu 2b, b de beta, de x2. ¿Sí? Si me voy ahora de C a D, lo mismo, ¿no? Campo evaluado en D va a ser igual al campo evaluado en C menos integral ahora de C a D y no cambie es x1, ¿no? X1, bueno, pero en este caso me estoy yendo de x1 más delta x1 a x1, ¿cierto? ¿No? Estoy yendo así, ¿no? Estoy yendo de x1 más delta x1 hasta x1, ¿no? Y así. Gamma mu 1 beta, b de beta, de x1. ¿Ya? Pero mejor, en lugar de hacerlo de esta forma, le coloco más y le invierto los índices, ¿no? Ya está. Y por último, me voy al punto A. Después D. Ya sé que me va a quedar más, porque estoy retornando de x2 más delta x2 a x2 nada más. Así que me va a quedar aquí x2 más delta x2, gamma 2 beta, b de beta, de x2. Ya está. Entonces, b de a depende de este término que está acá. Lo reemplazas, todo esto lo reemplazas acá. Te va a quedar en términos de esto que está acá. Todo esto lo reemplazas acá. Y te va a quedar en términos de esto de acá, que es aquí. Todo eso lo reemplazas ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener por un lado b mu de a y vas a obtener por otro lado b mu de a, en el mismo punto. Pero vas a tener un montón de integrales que te van a dar 0. ¿No? Y como la integral es 0, lo que está dentro es 0. ¿Sí? Entonces, luego de pegar todo, se obtiene lo siguiente, ¿no? Se obtiene lo siguiente. La variación del campo vectorial en el punto A es el campo vectorial en A, el final, el que termina, el de acá, es el final, menos el inicial, ¿no? ¿Sí? Cuando restas esto, eso ya tú lo haces, tarea. Cuando restas esto, te va a quedar así. ¿Ya? Te va a quedar así. Delta x1, obviamente para hacer esto también tienes que expandir por Taylor, Van a tener que expandir por Taylor. Te va a quedar así, delta x1, delta x2, y te va a quedar todo lo que está acá. Menos la derivada con respecto a x1 de gamma mu 1 beta, b de beta, más la derivada con respecto a x2 de gamma mu 2 beta, b de beta. ¿Sí? Eso es lo que ha variado el vector por haber hecho un transporte paralelo en una trayectoria cerrada. Obviamente nos interesa esto. Y vamos a transformar un poco eso. ¿Sí?
Ya, como tienes acá derivadas, bueno, vamos a ver aquí. Delta de B mu, delta x1, delta x2. Vamos a ver aquí. Tengo menos la derivada del primer término, ¿no? Gamma mu 1 beta, gamma mu 1 beta. Es la derivada respecto de x1. Las derivadas las voy a colocar con una coma, ¿no? Coma 1, ¿sí? Por b de beta. Más gamma mu, bueno, menos, ¿no? Hay un menos delante, ¿no? Menos delante, ¿no? Menos gamma mu 1 beta, derivada, o si es así, b beta, coma 1, ¿no? Ya está. Y luego el otro término, ¿no? Tenemos más gamma mu 2 beta, 2 beta, coma 2, b de beta, más gamma mu 2 beta, b de beta, coma 2. ¿Sí? Aceleramos un poquito más. ¿Sí? Y incluso ya poco a poco va teniendo la forma por lo siguiente, ¿no? Este cálculo aquí. Nosotros ya habíamos hallado, a partir de la condición de que todos los vectores se transportan paralelamente, habíamos hallado esta ecuación, que no es lo mismo que tener b de mu, 1 igual a menos gamma mu 1 beta, b de beta. Y lo mismo ocurre para el 2. ¿Sí? Entonces tenemos esas primeras derivadas que se pueden reemplazar aquí y acá. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos x1, tendríamos menos gamma mu 1 beta, 1, b de beta, menos gamma mu 1 beta, y esta derivada vendría a ser menos gamma mu 1 beta, b de beta, ¿no? Con este menos es más, ¿no? Gamma mu 1 beta, b de beta. Ahora, para no tener inconvenientes con el tema de los índices, le voy a cambiar de índices, ¿ya? Porque si no, nos va a haber problemas con los índices. Vamos a colocarle para que no haya inconvenientes. Ese es beta. Ese es 1. Vamos a ponerle alfa, para que no haya conflicto con los índices. ¿Sí? Y lo mismo hago con el otro término. Este sí lo dejo igual. 2 beta, 2, b de beta, más este b de beta, como hay un signo menos delante, va a cambiar a menos, ¿no? Menos gamma mu 2 beta y el otro gamma, ¿no? Vamos a escribirlo de frente, ¿eh? Gamma beta 2 alfa, igualito, pues, ¿no? Gamma beta 2 alfa, b de alfa, ¿no? Ya está. Entonces, ahora lo que hacemos es intentar expresar un término que no depende explícitamente del campo vectorial, ¿no? Y lo transformamos a esto, ¿no? Esto, simplemente factorizando un poco, se llega a esto. Gamma mu 2 beta, 2, menos gamma mu 1 beta, 1, más, voy a borrar por acá, ¿eh? Entonces factorizando, ¿ya? Gamma mu 1 sigma, gamma sigma 1 beta, menos gamma mu 2 sigma, gamma sigma 2 beta. ¿Sí? Y eso está multiplicado por el b de beta. Entonces lo que estamos encontrando es de que el campo vectorial que partió del punto A y ha retornado por medio de transporte paralelo, ese cambio es proporcional a todo esto. ¿Sí? Ese es el tensor de curvatura. ¿Sí? Obviamente yo reduje el cálculo más que nada para evitar, va a hacer muchos cálculos a mano,
lo he reducido a 2 coordenadas. Pero en general se escribe así, ¿eh? En general se escribe de esta manera. Delta de B alfa es igual, o es proporcional en este caso, ¿a quién? Gamma alfa, mu alfa, lambda, menos gamma alfa, mu lambda, sigma, más producto de la símbolo de Christoffel, nu lambda, mu sigma, menos gamma alfa nu sigma, ¿sí? Gamma nu mu lambda, y todo está multiplicado por B de mu, ¿no? Y así es como se define. Esto de acá vendría a ser el R alfa mu lambda sigma, que es el tensor de curvatura. Tensor de curvatura. ¿Sí? Es una forma de construirlo. Hay varias. ¿Ya? En este caso yo he tomado únicamente tensores, un vector contravariante y lo he hecho transportar por medio de una curva cerrada. Hay otra manera en la cual trabajas con el conmutador de la derivada contravariante, de la derivada covariante, ¿no? La derivada covariante no conmuta, y esa no conmutación es proporcional al tensor de Riemann, al tensor de curvatura, ¿no? También, es otra manera, ¿no? Otra manera de hacer. ¿Qué más? Bueno, una de las características, eso ya sale a partir de la definición misma del tensor de curvatura, ¿no? Que tiene una cierta regla de simetrías, ¿no? Es simétrico respecto, como tiene 4 índices, entonces es antisimétrico respecto a los 2 primeros y al tercero y cuarto, y simétrico respecto al bloque del primero y segundo con el tercero y cuarto. Son condiciones o son características simétricas del tensor de Riemann. ¿Sí? ¿Eso cómo se escribe? A ver. Entonces, se satisface. Bueno, propiedades. No tengo apuntadas todas las propiedades, son un montón, pero creo que las más interesantes. Primero es importante saber de que tú puedes subir y bajar índices. Eso ya es por la construcción de la notación de Einstein. Tú puedes subir y bajar índices a partir de la métrica, ¿no? Ponle aquí beta, ¿ya? R beta mu lambda sigma, ¿sí? Para tener todos abajo nada más, ¿ya? Sabemos que el tensor de Riemann es antisimétrico frente a permutaciones de los primeros 2 y los últimos 2 índices. O sea, esto es menos R mu beta, que es permutar estos dos nada más, o también es menos R beta mu y permutar los otros dos, ¿no? Son condiciones o propiedades de simetría que salen a partir de esta definición. El otro también es que tienes beta mu lambda sigma, es simétrico respecto a la permutación en bloque, ¿no? Lambda sigma beta mu. Esto a nivel de cálculo preliminar
es importante porque te permite hacer muchas reducciones de cálculo, ¿no? Ese tipo de simetrías. Ahora, eso sí es una tarea para ustedes. La tarea de repente sería verificar esas propiedades. Va, ¿no? Tarea falta. Sería demostrar que justo lo que está comentando por allá, ¿no? Derivada covariante menos beta, ¿no? De un campo escalar es igual a R mu nu alfa beta ven. ¿Sí? Esto también se escribe así, ¿no? Entonces, eso también es una manera de ver cómo cambia un campo escalar en una curva cerrada. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que es equivalente. Nada más. Aquí hay otra tarea también interesante. Es demostrar la ecuación de desviación geodésica, ¿no? Demostrar la ecuación de desviación geodésica. Desviación geodésica. Aquí tienes dos trayectorias, ambas son geodésicas, solamente que van de puntos diferentes. De A a B, que se prima, son puntos diferentes, ¿no? Pero estas geodésicas están desviadas y cuantificadas esa desviación por medio de un campo, de un vector, ¿no? Mu sub mu, por ejemplo. Ambas son geodésicas, que están separadas por medio de un vector. ¿Sí? Entonces se puede demostrar de que esta desviación satisface la siguiente ecuación. U alfa, derivada covariante, U beta, derivada covariante, este campo, o el vector de desviación, y esto es igual, y esto de aquí es proporcional, solo que menos R, el tensor de curvatura, mu nu sigma rho, U sub nu, U sub sigma, y el vector de desviación, rho. Ya está. ¿Sí? Este vector de desviación también es proporcional al tensor de curvatura. ¿Sí? Esto de aquí se le llama derivada total. ¿Ya? Y hay una expresión para eso también, ¿no? Si mal no recuerdo, esto era C sobre D lambda cuadrado. Mal no recuerdo. ¿Ya? Pero prefiero tenerlo de esta forma, así yo lo recuerdo. Bueno, entonces el tensor de curvatura está metido por todos lados, ¿no? Y me parece interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Que lo que estamos midiendo acá es qué tanto se desvía un campo vectorial, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con cualquier otro tensor. Tengas un campo vectorial o un campo tensorial, se está transformando, o sea, la desviación de ese vector en una curva cerrada es proporcional a ese tensor. ¿Qué ocurre en un espacio plano? En un espacio, en una variedad plana, ese tensor es cero, ¿no? O siempre es posible encontrar unas coordenadas de tal manera que eso sea cero. Y eso es consistente, ¿por qué? Porque quiere decir de que no habría variación, que es lo que sabemos, y solo existiría una única geodésica, ¿no? Entonces, todo es consistente, solamente que es inevitable trabajar de manera tensorial, ¿no? Cuando pasamos a espacios curvos. Bien. Espera. Sí. Ya, entonces lo que yo voy a hacer ahora es, voy a evaluar el tensor de Riemann, que es este, pero lo voy a evaluar bajo
imponiendo coordenadas locales. ¿Sí? O sea, localmente Minkowski. Es lo que yo voy a hacer. Evaluamos el tensor de curvatura localmente. ¿Sí? Localmente. Entonces, ese tensor, que no importa si tenemos índices arriba o abajo, ya sabemos que lo podemos subir o bajar con la métrica. Voy a trabajar con este de acá, ¿no? R, alfa, beta, mu, nu, ¿no? Ya está. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Recuerda de que este de aquí no es un tensor, como habíamos dicho hace rato. Estos son los símbolos de Christoffel o la conexión de Levi Civita, y que tiene una expresión matemática en términos de la métrica. ¿Sí? De recordar, lo voy a apuntar aquí nada más. ¿Ya? Este gamma, lo tengo apuntado aquí también, pero yo no lo recuerdo, la verdad. Esto es alfa, mu, nu, esto es un medio de G alfa beta, G beta, beta mu, coma nu, menos, más G beta nu, coma alfa, mu, menos G mu nu, coma beta. Ya está. Ese vendría a ser la expresión de los símbolos de Christoffel en términos de la métrica. ¿Sí? Y te das cuenta que dependen de la métrica y de la primera derivada de la métrica, ¿no? Debido a que esta expresión depende de estos símbolos, ¿ya? Y sabemos de que por metricidad estos G se van a anular, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera derivada siempre son 0, la segunda derivada no necesariamente. Localmente Minkowski eso no ocurre. Pero las primeras derivadas se van a anular. Entonces se van a anular tanto esos términos porque no involucran derivadas, ¿sí? Y se van a anular esos términos, ¿sí? Este de acá y el de acá se anulan. Pero esos dos de acá no. ¿Por qué? Porque como estamos derivando, esa coma derivada, como estamos derivando todo esto, van a aparecer términos de segunda derivada. Aparece un término de segunda derivada acá, aparece un término de segunda derivada acá, y esa segunda derivada no se anula, ¿ya? Entonces, cuando haces cálculos, terminas obteniendo lo siguiente, ¿no? Obtienes que el tensor de Riemann localmente Minkowski es así, únicamente en términos de segundas derivadas, ¿no? Alfa nu, beta mu, G alfa mu, beta nu, más G beta mu, nu, más o menos G beta nu, alfa nu, ¿no? Entonces, en efecto, ese tensor métrico o ese tensor de curvatura no se anula porque tenemos términos de segunda derivada, ¿no? Incluso de que hablemos localmente Minkowski no se va a anular, no necesariamente, ¿ya? Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es aprovechar un poco las simetrías. ¿Por qué? Porque recuerda de que el tensor métrico también es simétrico. O sea, es decir, aprovechamos las simetrías. Vamos las simetrías. Que, por ejemplo, que G alfa beta es igual a G beta alfa, ¿no? Y no solamente hay simetrías en los índices del tensor métrico, sino también hay simetrías en las derivadas, ¿no? Por ejemplo, G alfa beta lambda mu
es igual a G alfa beta mu lambda, ¿no? Pues son derivadas parciales, ¿no? Y la métrica se constituye en funciones continuas, así que no va a haber ningún problema con la primera son derivada, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto y aprovechamos un poco las simetrías, podemos transformar esta expresión en otra, ¿no? Que está aquí. Alfa, beta, no, ¿sí? Solamente que lo que se va a hacer acá es, se va a volver a derivar, ¿ya? Faltaba una derivada más. Alfa, beta, mu, nu, y voy a derivar, ¿sí? Cuando tú derivas, tienes algo como esto. ¿Sí? Alfa, nu, coma, beta, mu, lambda, G alfa mu, beta nu lambda, G beta mu, alfa nu lambda, beta nu, alfa mu. ¿Sí? Cuando tienes esa expresión, una identidad interesante, obviamente aquí hay muchísimo cálculo, ¿ya? Se cumple después de mucho cálculo, después de sudar un montón, ¿ya? Se va a cumplir esto, ¿ya? Alfa beta, mu, nu, coma lambda, más R. O sea, esto lo haces, pero para diferentes órdenes de índices. Alfa beta, lambda mu, coma nu, R de alfa beta, nu lambda, coma mu. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Se cumple esta identidad. ¿Ya? Obviamente, a cada uno de esos términos lo obtienes a partir de aquí. Cuando tú operas, todos los términos se van a anular, ¿no? Formas estos tres, los sumas y te van a salir 0. ¿Esta acá? Es derivada parcial. Literalmente esto aquí es esto. Es la derivada parcial de los elementos del tensor métrico. Sí, pero falta algo para que sea la de Yankee. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto de acá yo lo obtuve a partir de esta condición, a partir de localidad, ¿no? O sea, esto de acá es localmente Minkowski. Localmente Minkowski. Y como te he mencionado, y no solamente eso es una ecuación tensorial, localmente Minkowski. Cuando tú quieres, si esto, yo no asumí qué punto del espacio-tiempo estoy aplicando esto, fue arbitrario. Por tanto, esto es válido para cualquier punto del espacio-tiempo, lo cual lo convierte en una ecuación global. Pero para que esté bien formulado globalmente, se coloca punto y coma. ¿Sí? Y esto, ahora sí, es una ecuación global. Una ecuación global. Ahora sí, esta es la identidad de Bianchi. O las identidades de Bianchi, ¿no? Identidades de Bianchi. ¿Sí? Entonces, y este punto y coma es derivada covariante. Tener esto es muy importante porque las derivadas covariantes dejan invariante, satisfacen la invariancia de fenómenos físicos. Y es una ecuación que da 0. Por tanto, esto es totalmente global. Es una identidad que es válida para cualquier punto de un espacio-tiempo curvo, ¿no? A partir de aquí, es decir, okay, si tenemos una ecuación global, yo podría contraerla y buscar una ecuación global también para reducir todo esto más que nada, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahorita.
Primero, ese identidad de Bianchi la vamos a usar, pero antes de eso se van a definir algunas otros tensores, ¿ya? Se define el tensor de Ricci. El tensor de Ricci como la contracción del tensor de Riemann en el primer y tercer índice. ¿Sí? O sea que esto de acá, R alfa beta, es el tensor de Ricci, es R mu alfa mu beta, ¿no? Que es la contracción del tensor de Riemann en el primer y tercer índice. Lo cual también es equivalente a tener mu lambda R lambda alfa mu beta, ¿no? Que es completamente equivalente a eso. ¿Sí? Sabes que podemos subir y bajar índices a partir de la métrica. ¿Sí? Si volvemos a contraer el tensor de Ricci, lo volvemos a contraer, tenemos el escalar de curvatura de Ricci, ¿no? O escalar de curvatura secas, ¿no? Que sería G alfa beta, R alfa beta. Este es el escalar de curvatura. Escalar de curvatura. Que es un escalar importante porque aquellas cantidades físicas invariantes justamente deberían ser los escalares. Entonces hay un conjunto de escalares que uno tiene que validar y que sean invariantes, ¿no? Más cuando se trabaja en gravedad modificada, porque a veces no son invariantes, ¿no? Entonces tenemos que analizar siempre el escalar de Ricci, el escalar de Kretschmann y otros escalares también. ¿Ya? Ya, entonces lo que voy a hacer aquí es, a partir de las identidades de Bianchi, voy a contraer, ¿ya? Voy a contraer esto aplicando la métrica, ¿no? Luego contraemos las identidades de Bianchi. ¿No? ¿Cómo lo contraigo? Simplemente lo multiplico por G alfa mu, ¿no? A todo eso, ¿no? R alfa beta, mu nu, coma lambda, o punto y coma lambda. Ojo, ya no estamos trabajando localmente en Minkowski, ya esto es global, ¿no? R alfa beta, lambda mu, punto y coma nu, R alfa beta, lambda, punto y coma mu. Esto es 0, ¿no? Si recordamos, la métrica es, o mejor dicho, el tensor métrico satisface la metricidad. O sea, el G alfa mu punto y coma beta, esto es 0, siempre. Por tanto, este G mu nu puede entrar a la derivada covariante. Porque esta derivada covariante está afectando todo el tensor de Riemann y puede entrar a la derivada covariante. ¿Sí? En algunos casos puede entrar, en otros casos es preferible mandarlo fuera. ¿Sí? Entonces, G alfa mu se tiene cosa. A ver, esto de aquí, allá, se parte a partir de acá. No, déjame ver. Claro. Si te das cuenta, con este término voy a contraer estos dos índices, voy a contraer estos dos índices, voy a contraer estos dos índices y voy a transformar por lo menos estos dos primeros bajo un cambio de signo porque tengo que permutar acá. Voy a transformar esto en derivada covariante, pero como está contraído, es derivada covariante del tensor de Ricci. ¿Sí? Porque te das cuenta que ese es alfa mu, el primero y el tercero. Y es justo la contracción para transformar el tensor de Ricci. Entonces, esto de acá, este producto de aquí, sería
¿Dónde estamos? Espérate. Ya. Sería R, como es alfa mu, es beta nu. Beta nu, punto y coma, lambda. ¿No? Porque estoy contrayendo alfa y mu, y eso sería el tensor de Ricci, ¿no? Pero aquí el alfa y el mu están en el primero y el cuarto. Si yo permuto acá, voy a cambiar de signo. Y sería el R de quién? Alfa mu, beta lambda, punto y coma, nu. Y acá no puedo hacer eso, ¿no? Ahí no puedo hacer eso. Yo lo dejo así nada más. Alfa mu, R, alfa, beta, nu lambda, punto y coma, mu. ¿Ya? A ver, ya, estamos aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ya, este es igual a 0, ¿no? ¿Qué es lo que hago nuevamente? Vuelvo a contraer, ¿sí? G beta nu. Vuelvo a contraer. Lo mismo. Si vuelves a contraer, tienes el escalar de curvatura, derivada covariante en lambda. Luego tienes menos en beta nu, bueno, aquí no es igual, aquí simplemente tendrías R, en este caso el índice sube, G, R, beta lambda, el índice sube como nu, lambda, punto y coma, nu. ¿Sí? Y acá tendrías el G, alfa, mu, y en ese caso beta nu está en el primero y el tercero, cambio de signo y ya lo puedo contraer, ¿no? Y ese sería el R, como estoy contrayendo en beta nu, sería alfa lambda, punto y coma, mu, igual 0. ¿Sí? Una vez que llego a eso, esta expresión, bajo un poco de cálculo, se va a poder transformar en lo siguiente, ¿no? R punto y coma lambda menos R nu lambda punto y coma nu se va a poder transformar en lo siguiente: menos el R mu lambda punto y coma nu igual 0. ¿Sí? Si te das cuenta, estos dos son iguales, ¿no? Esto es lambda, ¿ya? Son iguales porque tienen los mismos índices. Nu, mu. Entonces tú puedes simplemente cambiar el índice, le puedes colocar mu y mu, así que es el doble nada más, ¿no? Entonces te queda algo así: R punto y coma lambda menos 2 veces R mu lambda punto y coma mu. Son exactamente iguales estos dos. ¿Sí? Y es aquí donde ya comienza a tomar la forma del tensor que queremos llegar. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a escribir, espérate, vamos a hacer esto. Ya vamos a escribirlo así. Mira cómo está, multiplicamos por menos, lo dividimos entre 2 y tenemos algo más, ¿no? Lambda punto y coma mu menos 1/2 de R punto y coma lambda. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, tengo que aislar este lambda, ¿ya? Lo voy a sacar, y para sacarlo, lo que voy a hacer es, voy a multiplicarlo por, o voy a contraerlo, ¿no? Esto lo voy a transformar a esto de acá, es lo mismo que tener 2 veces G mu alfa, y ahora el alfa baja, alfa lambda, punto y coma, mu. ¿Sí? Menos 1/2 de R, punto y coma lambda, igual 0. Y una vez que lo tienes de esta manera, tú puedes hacer esto. Ya no es el 2 necesario. Tú puedes hacer esto. Factorizas y te va a quedar R alfa
beta, ¿ya? Menos un medio de G alfa beta de R, y esta derivada covariante sale. Ya le cambié, lo tenía en lambda, le he puesto le cambié los índices para que sea consciente con lo que tengo apuntado, ¿no? Esto de aquí es justo lo que queríamos llegar. Esa es la definición del tensor de Einstein. G alfa beta. Entonces, ¿qué estamos encontrando? ¿Qué estamos encontrando? Este G alfa beta, mu alfa, sí. ¿Qué estamos encontrando aquí? Que el tensor de Einstein, si subimos los índices, punto y coma alfa, esto aquí es igual a 0. Y es una ecuación tensorial. Y como te dije, en el caso de las identidades de Bianchi, las ecuaciones tensoriales son las que satisfacen ecuaciones físicas, ¿no? O por lo menos dejan invariantes en fenómenos físicos. Es por eso la importancia de ese tensor, ¿no? Porque justo es covariante, ¿no? Por el término de derivada covariante. Bueno, esa es la conclusión de ese tensor. No sé si tienen alguna pregunta de esto, ¿no? Tensor de Einstein. Tensor de Einstein. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Sí. No va a ser necesario. No es necesario hacerlo primero. No, se puede llegar a la misma deducción. Así como lo hicimos acá también. Tampoco lo aprendimos a primera hora. Ahora, si bien es cierto, cuando aplicamos, cuando desarrollamos las integrales, ¿no? Había unas integrales con derivadas con ese tensor. Aquí sí o sí aplicamos Taylor. Y sí aproximamos a primera orden, es verdad, ¿no? Lo más probable es que también sea necesario acá. Sí, tiene razón. Bien. ¿Tienen una pregunta, chicos? Eso es todo lo que les he preparado el día de hoy. Yo creo que ya para la siguiente semana sí tengo pensado, o sea, la idea es que haga un poco de gravedad alternativa, ¿sí? Todo lo que hemos visto ahorita es únicamente construcción geométrica de la ecuación de Einstein, ¿no? Todo lo que hemos hecho es únicamente para llegar acá. Generalmente se hace esto en 2 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que hay mucha teoría detrás, ¿no? Hay mucha teoría, incluso cuando yo llevé a la teoría general a la universidad, el profesor nos hizo, yo lo llevé en verano, ¿ya? Y el profesor nos hizo estudiar desde diciembre, ¿no? No era parte de la currícula, pero nos dijo, tienen que estudiar de diciembre para aprender tensores. ¿Para qué? Para que comencemos la teoría general sabiendo tensores, ¿no? Porque sí es muy pesado a nivel de cálculo. Ahora, yo, como le digo a Esteban, yo no hago los cálculos a mano, porque esto es RG. En modelos alternativos son mucho más complicados, son mucho más extensos. No hay manera de hacerlos a mano. Ahí sí tienen que usar software para poder operar, ¿no? Es mucho más operativo que esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen una pregunta. Gracias. Dime. Ya, todavía no hemos llegado a eso. Claro, porque todo lo que hemos construido es geometría. ¿Ya? Todo lo que hemos construido es geometría. Todo esto no hay ningún campo de materia que haya sido involucrado acá. La ecuación de Einstein, porque es el tensor de Einstein, ¿no? La ecuación de Einstein es esta de acá, pues, ¿no? Es el que involucra el 8pi, por acá tienes c cuadrado, una cosa así, ¿no? Y acá tienes el tensor de energía-momento, ¿no? Lo que hemos llegado es de que este tensor es covariante con esta ecuación, ¿sí?
También se puede llegar a que, tiene que este tensor ser covariante. O sea, cualquier campo de materia que tú agregues al espacio-tiempo tiene que satisfacer covariancia. Porque si eso no lo fuera, ese tampoco. Y por condición lo es, ¿no? Y aquí hay otra historia, ¿no? Aquí hay otra historia que ya viene de la mecánica newtoniana y la aproximación post-newtoniana, ¿no? Eso es después. Esto vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Bien, nada, chicos. Muchas gracias. Gracias.